y el día de hoy vamos a ver un subtipo molecular muy específico, que es el cáncer de pulmón de células no pequeñas con ALK. La ponente, la doctora Gabriela Aguilar, residente de Oncología Médica, con la sede del Centro Médico ABC en la Ciudad de México. Gracias por aceptar la invitación. Hola, buenas Perfecto. noches. No sé si me escuchan todos para Sí, iniciar con la sesión. se oye Sí, se lo perfecto. escucha. Perfecto. Pues gracias a todos los que nos están escuchando vía Zoom, vía YouTube. Es un gusto. Yo soy Gabriela Aguilar Guerrero, soy R2 de Oncología Médica, como ya comentó la doctora, en el Centro Médico ABC, en el Campus Observatorio en la Ciudad de México. Y agradezco al doctor Juan Alberto Serrano Olvera, médico oncólogo de mi sede de especialidad, quien fue o es mi revisor de esta clase. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a iniciar. Primero que nada, quiero dar una breve introducción acerca de qué significa o qué es el ALK y qué implicaciones clínicas y patológicas tenemos, así como cuál es la manera en la que podemos nosotros diagnosticar esta mutación dentro de nuestros pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. ALK van a ser las siglas para Anaplastic Lymphoma Kinase o la sinasa del linfoma anaplásico, y esta inicialmente fue identificada en 1989. Como su nombre menciona, fue encontrada esta tirosinquinasa dentro de un linfoma anaplástico, y fue hasta el año 2007 cuando en esta publicación que les presento aquí en la revista Nature, publicada en agosto del 2007, se identificó esta fusión o este gen de fusión entre EML4 y ALK en los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Es importante mencionar que a pesar de que aquí fue donde fue primeramente descrito esta fusión de ML4-ALK, no es la única alteración que podemos encontrar dentro de ALK. El 90% va a corresponder a esta fusión que se va a encontrar dentro del cromosoma 2P. Sin embargo, hay otras, como vemos en esta imagen, otras alteraciones, otras genes con los que puede formarse esta fusión. En segundo lugar tenemos TPR, CRIM1 y STRN, entre otras, como podemos ver, la mayoría localizados en el cromosoma 2P. Iniciando con la epidemiología de esta alteración, vemos que dentro del espectro de cáncer de pulmón de células no pequeñas, el 40% se van a corresponder a adenocarcinoma, y dentro de los adenocarcinomas va a haber una lista de algunas alteraciones genéticas que se pueden presentar, y como vemos aquí en la imagen, la principal pues va a ser KRAS, EGBR, como ya conocemos. Sin embargo, en el 5% de manera específica, entre 2 y el 7% de manera global se puede presentar esta alteración, siendo que en nuestro país, en México, se ha reportado hasta en el 9%. ¿Y qué implicación va a tener esta ALK o esta tirosinquinasa? Les presento esta imagen para presentar más o menos dónde es que actúa esta vía de señalización. Vemos que es una tirosinquinasa que, al tener esta fusión, principalmente como ya mencioné con EML4, va a tener una alteración con una ganancia de función. Sin embargo, como ya vimos, hay algunas otras pares que pueden formar esta fusión, y bueno, al tener esta activación se activa cascada abajo la vía principal de RAS, RAF, MEK y MAP quinasas para favorecer la proliferación celular. Importante mencionar que dentro de esta otras vías que se pueden presentar activadas va a ser la vía de JAK-STAT, PI3K y AKT, y como ya mencioné, la vía de MEK y MAP quinasas, que pueden ser, van a estar activadas cuando va a haber una activación oncogénica de ALK. Dentro de las características clínico-patológicas, de manera general, antes de entrar de manera más detallada, sabemos que nuestro paciente va a ser un paciente principalmente joven, menor de 50 años y no fumador. Hablando ya estrictamente de las características clínico-patológicas, tenemos esta serie de casos que fue publicado son series de casos publicadas en Inglaterra y en Estados Unidos, en las cuales podemos ver que clínicamente los principales síntomas que se van a presentar con estos pacientes no van a diferir de otro paciente con un cáncer de pulmón de células no pequeñas, principalmente tos, disnea y hemoptisis. En algunas otras pacientes, déficit neurológicos y alteraciones de la fonación, y la sintomatología
los hitos de metástasis principalmente se van a presentar de igual manera como en otros pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, principalmente con de alteración o bueno, activación derrame pleural con invasión pleural en los pulmones contralaterales, en el cerebro, hueso, ganglios linfáticos cervicales, suprarrenales e hígado, siendo, como ya mencioné, el principal sitio va a ser la pleura. Y las características de las clínicas y de estos pacientes es que la edad media, como ya mencioné, la mayoría de nuestros pacientes van a ser jóvenes menores de 60 años, de predominio en sexo femenino, aunque en realidad la relación puede ser entre 1.5 a 1, siendo de predominio, como ya mencioné, femenino. Los pacientes van a ser predominantemente fumadores, sin embargo, comparado con la presentación de otras alteraciones moleculares, la presencia de pacientes no fumadores con esta alteración va a ser mucho mayor y es por eso que nuestro paciente puede presentarse como un joven no fumador y con con niveles anormales o elevados, más de 5 nanogramos por mililitro de antígenos carcinoembrionarios. Hablando estrictamente de nuestra patología, ya sabemos que el predominio histopatológico va a ser a pacientes con adenocarcinoma, como ya mencionamos aquí, el 100% casi de nuestros pacientes van a ser con una histología de adenocarcinoma, principalmente con un subtipo leptídico y con diferenciaciones moderadas, así como con Ki-67 promedio entre el 5 y el 10%. Y en algunos pacientes, el estado clínico, la mayoría de nuestros pacientes van a ser en etapas tempranas. Y hablando de las características en la tomografía, importante ya resaltar que la alteración o la densidad a nivel de la tomografía generalmente se va a presentar como vidrio opaco o vidrio desmerilado, a diferencia de otras variantes patológicas que pueden presentarse con nódulos sólidos. Y ahora sí, ya sabiendo cuál es nuestro perfil de paciente que puede presentar esta alteración, vamos a hablar cómo vamos a detectar la alteración de ALK dentro de nuestros pacientes. Las guías de la NCCN y ESMO recomiendan que se realice en todos nuestros pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón de células no pequeñas, sin importar la estirpe histológica. Y bueno, hablando un poco de historia, el FISH fue la primera metodología aprobada. Sin embargo, actualmente tenemos una gama de diferentes metodologías, encontrando, además del FISH, PCRs, secuenciaciones de nueva generación, inmunohistoquímica y análisis de DNA circulante. Esta imagen me pareció interesante para demostrar que en los pacientes que tienen un ALK con fusión, pues ya sabemos que más del 90% con ML4, esta fusión genética se puede detectar por FISH o PCR. Al tener esa transcripción de esta información genética alterada, vamos a tener un producto de mRNA con esta misma alteración de fusión y es aquí que se puede detectar mediante PCRs. Y finalmente, al hacer la traducción de esta información de mRNA, vamos a tener la proteína ALK alterada, que es la que vamos a detectar mediante la inmunohistoquímica. Entonces, ¿qué parámetros podemos valorar dentro de estas pruebas para tomar las decisiones? Sin duda, la disponibilidad va a ser, pues, una de las principales factores para toma de decisión de qué tipo de prueba vamos a nosotros tomar. Comentar en nuestro centro, pues tenemos, afortunadamente en el Centro Médico ABC, podemos tener pues la mayoría de estas metodologías. Sin embargo, pues es importante que depende de cada centro, pues se haga la selección. Mencionar que la sensibilidad más alta se puede presentar en FISH o inmunohistoquímica, así como en secuenciación de nueva generación, y que los costos, evidentemente, perdón, van a ser mayores en aquellos pruebas que requieran, por ejemplo, en inmunohistoquímica, que requieran un patólogo que haga la revisión, o en aquellas que tienen mayor tecnología, como en secuenciaciones de nueva generación. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es el tipo y la cantidad de material que vamos a requerir para realizar la muestra. Importante que en aquellos pacientes que se realiza la inmunohistoquímica se requiere una muestra de tejido que sea suficiente para que el patólogo pueda hacer la revisión. La sensibilidad, como ya mencioné, va a ser alta tanto en inmunohistoquímica, FISH, como en aquellas pruebas de secuenciación de nueva generación. Y otra cosa importante, pues, es mencionar que clásicamente en la mayoría de los centros, pues la inmunohistoquímica es la que se realiza. Sin embargo, las guías de ESMO y NCCN sí recomiendan que posterior a tener una positividad en una inmunohistoquímica se realice una confirmación mediante un método molecular.
Y bueno, vamos a empezar con la evolución del tratamiento. Esta imagen me parece interesante para demostrar cómo a partir de los años 2000 el tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas ha evolucionado de manera casi exponencial. Recordamos que fue en estas épocas, en la primera década del año 2000, cuando se detectó por primera vez la fusión de ALK con ML4 dentro de pacientes con esta neoplasia y de manera, pues como ya mencioné, bastante rápida, a partir de la década de los 2010, podemos ver que el tratamiento personalizado es una realidad, ¿no? Entonces, sabemos que primero el tratamiento pues era quimioterapia, posteriormente se dividió en las histologías no escamoso y escamoso, finalmente se encontró la terapia para EGFR, la mutación de EGFR, y es aquí donde el boom de la terapia o el tratamiento personalizado y terapia blanco, pues fue lo predominante en los estudios del cáncer de pulmón de células no pequeñas. Entonces, mencionar estas son las aprobaciones actuales para tratamientos dirigidos para pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas ALK positivo en etapa metastásica. Recordamos que fue en el año 2010 cuando se encontró esta fusión en este tipo de tumor y solamente 4 años después se hizo la primera aprobación acelerada con el estudio Profile del crizotinib en agosto del 2011. Después, pues vemos en cascada se vinieron muchas otras aprobaciones. Crizotinib con la aprobación completa en el año 2013, en el 2014 el ceritinib, posteriormente tenemos en el 2015 el alectinib y el ceritinib que se aprobó mediante el estudio ASCENT 4 en el año 2017, en este año también el brigatinib y el año siguiente el orlatinib. Más adelante revisaremos un poco de las actualizaciones, principalmente del lorlatinib en el estudio Crown, que 5 años después de esta publicación, pues nos ha demostrado resultados, la verdad es que bastante alentadores. En el 2023, con el estudio Excel 3, pues se aprobó en primera línea el ensartinib. Y bueno, después de conocer cómo es que es rápidamente, en aproximadamente 10 años, tenemos todas estas aprobaciones de tratamientos, pues vamos a revisar ahora sí eh, más o menos qué es lo que ha evolucionado en estos tratamientos. Sabemos que los TKIs para ALK se dividen en primera, segunda y tercera generación, siendo el de primera generación, como ya mencionamos, publicado en el año 2011, el crizotinib, y es hasta, bueno, vemos en el 2018 cuando el estudio de lorlatinib, el estudio Crown, publica los resultados del lorlatinib. Entonces, tenemos esta gama de tratamientos y qué es lo que los hace diferentes o por qué es que hay de estas distintas generaciones. A grandes rasgos, más adelante revisaremos específicamente sus resistencias y sensibilidades a las mutaciones. Sin embargo, a grandes rasgos, como ya mencioné, va a haber un incremento en potencia, en selectividad, en penetración al sistema nervioso, actividad en sistema nervioso central y como ya sabemos, lo más importante va a ser la cobertura a las mutaciones de resistencia, que es el principal problema al momento de una progresión ya en una primera línea con un TKI para ALK. Aquí podemos ver la imagen de estos tratamientos, la evolución y cómo es que cada vez estos tratamientos van a ser más eh, selectivos a la tirosinquinasa ALK. En esta tablita, lo que quiero demostrar es que pues, el crizotinib de primera generación solamente tenía actividad contra el ALK wild type y vemos que a partir de segunda y tercera generación aumenta las mutaciones a las cuales estos tratamientos van a tener actividad frente a, así como la penetración al sistema nervioso central. En los siguientes años sabemos, y como en la mayoría de todos los tumores, pero específicamente en el cáncer de pulmón de células no pequeñas, ALK, pues va a haber sabemos que viene un boom, que va a haber anti-TKIs, anti-ALK de cuarta y quinta generación, que no solamente van a tener actividad frente a mutaciones de ALK, sino también contra mutaciones de TP53, por ejemplo, que es lo que se espera que se consiga en un futuro con los TKIs ALK de quinta generación. Entonces, estos tratamientos van a tener alguna actividad intrínseca versus las mutaciones de ALK. En esta imagen que les presento, se pueden ver todas estas eh, formas mutantes, ¿no? Donde nuestros TKIs a veces sí son y a veces no son sensibles contra estas mutaciones. De manera intrínseca, por ejemplo, podemos ver que el crizotinib va a tener una actividad contra
ALK, el gen de fusión ML4-ALK en la forma L1198F, que este fue, como ya vimos, el primer TKI contra ALK que fue aprobado y que fue en el año 2011, y podemos ver que, por ejemplo, el lorlatinib ya no solamente tiene actividad contra esa forma mutante, sino vemos todas estas que van a ser lo cual es que lo posiciona como un tratamiento muy, muy efectivo y con mejores respuestas que los TKIs de generaciones previas. Importante mencionar que, como ya sabemos en nuestro quinoma, sabemos que estos TKIs, a pesar de que son selectivos para las mutaciones de ALK, van a tener algunas otras quinasas frente a las que van a tener actividad. Por ejemplo, ROS1 principalmente es un blanco en el cual la mayoría de nuestros TKIs ALK van a tener también actividad frente a, sin embargo, también en MET, por ejemplo, y en algunas otras quinasas como LTK o GAK, perdón, y en esto es lo que se va a basar la mayoría de los eventos adversos de nuestros tratamientos. Empezando ya con el algoritmo terapéutico publicado en la última guía de la NCCN del año 2024, dividimos el inicio de nuestro tratamiento en pacientes con enfermedad metastásica, dependiendo de cuándo es que se haga la determinación del rearreglo de ALK. Si se hace durante la primera línea de tratamiento sistémico, o sea que un paciente ya inició con un tratamiento antes de conocer que el paciente es un ALK positivo, la recomendación es que se continúe con el tratamiento establecido, incluyendo el mantenimiento, pero en caso de tener disponibilidad, acceso a estos TKIs, también la recomendación, siendo la recomendación 1, es interrumpir y continuar con un TKI ALK, siendo los preferidos el alectinib, el brigatinib y el orlatinib. En el caso de que la alteración de ALK se haga antes del inicio de la primera línea de tratamiento, la recomendación es iniciar con un TKI ALK, vemos que va a ser de segunda y tercera generación. Sin embargo, las recomendaciones todavía son categoría 1 para el inicio con ceritinib o crizotinib. En el momento de la progresión, que es un momento clave, más adelante vamos a revisar de manera ya más detallada qué es lo que se hace en el momento de la progresión. Sin embargo, la división se hace en caso de que el paciente presente o no presente síntomas. En el caso de que el paciente sí presente síntomas, sobre todo al sistema nervioso central, es prioritario iniciar terapia local, ya sea con radiocirugía, radioterapia holocráneo, o incluso el paciente si es candidato a cirugía, y continuar con un TKI dependiendo principalmente del perfil molecular que se va a hacer al momento de la progresión, para detectar de manera ya más específica cuáles son estas mutaciones de resistencia que se generaron en nuestros pacientes. Si el paciente está asintomático, podemos dar terapia local en caso de que se tenga la disponibilidad. Sin embargo, la recomendación es continuar con crizotinib o alectinib o brigatinib o ceritinib o lorlatinib. Los menciono, importante mencionar que en el caso de que el paciente tenga actividad en sistema nervioso central, el crizotinib no es opción, como ya vamos a revisar un poco más adelante, debido a su baja penetrancia y baja tasa de respuesta a nivel del sistema nervioso central. Entonces, el orlatinib, vemos que después de la progresión, si no se ha usado antes, es la recomendación. ¿Esto por qué? Porque ya vimos que las mutaciones, bueno, va a haber mucha sensibilidad a las mutaciones con este fármaco. La siguiente recomendación es que si el paciente no ya ha recibido los TKIs y no hay otra opción de continuar con TKIs, se puede aleatorizar a nuestro paciente algún ensayo clínico o continuar con un tratamiento sistémico según histología, ya sea quimioterapia o inmunoterapia. Y bueno, ahora sí vamos a empezar ya con los estudios de nuestros TKIs en primera línea. El primero, como ya mencioné, publicado en el año 2011, la aprobación acelerada. Sin embargo, la aprobación ya con el estudio de fase 3 fue en el año 2014. En este estudio, es un estudio fase 3 abierto al autorizado, publicado en el New England Journal of Medicine por el autor principal, el doctor Solomon, en el cual entraron pacientes con estas características: cáncer de pulmón de células no pequeñas, etapas clínicas 4 en primera línea, y que el ALK fuera detectado por FISH. Como ya mencionamos previamente, el FISH en este tiempo era la primera, o fue la primera metodología diagnóstica, y es por eso que los estudios más viejitos, de los años 2011, 2015, se basaron su diagnóstico de la alteración de ALK por medio de FISH. Entraron 347 pacientes y se le autorizaron a dar crizotinib a estas dosis, que es la dosis de 250 miligramos vía oral 2 veces al día, versus quimioterapia basada en platino
y dependiendo de la histología, si se utilizaba pemetrexed o taxano. Vemos aquí los desenlaces. El objetivo primario fue supervivencia libre de progresión y vemos aquí nuestra curva en la cual fue una diferencia, un delta de 3.9 meses para supervivencia libre de progresión, 10.9 versus 7 meses, con un hazard ratio que no cruza la unidad y P's estadísticamente significativas. Las tasas de respuesta fueron mayores, 74% versus 45% en los pacientes que recibieron nuestro TKI, con un valor de P igualmente estadísticamente significativo. Fue en este momento evidentemente que los resultados fueron pues alarmantes, ¿no? O sea, positivamente alarmantes, porque realmente nos dieron casi 4 meses más en pacientes que, como ya vimos, a principios de los años 2000, su pronóstico y su supervivencia era, pues la verdad es que prácticamente nula. Este estudio también publica como objetivo secundario la supervivencia global, siendo de 17 versus 16 meses, sin embargo, no siendo estadísticamente significativa, como vemos en las curvas. ¿Y qué hay de las toxicidades? Vemos que en el caso de crizotinib, de cualquier grado, el principal toxicidad fue en el 71%, presentaron alteraciones visuales, en segundo lugar diarrea, edemas, vómitos, constipación y transaminasemia. Esto, como ya sabemos, secundario pues a todas las tirosinquinasas que inhibe este mismo fármaco. Sin embargo, alteraciones grado 3 y 4 en el 14% se presentaron con pacientes con elevación de pruebas de función hepática. Posterior a esta publicación en el año 2014, 3 años después, tenemos la aprobación del en el 2017 del estudio ASCEND-4, que valida el uso de ceritinib en primera línea. Es igualmente un estudio fase 3 aleatorizado, abierto, en el cual entraron pacientes de estadios clínicos avanzados de enfermedad 3B a 4 con ALKs positivos. En este estudio, la mayoría de nuestros pacientes eran validados esta alteración de LK por medio de inmunohistoquímica y eran pacientes, como ya sabemos, en primera línea de tratamiento. Se aleatorizaron a dar ceritinib a 750 miligramos al día en un ciclo de 28 días, perdón, se les daba 21 días de 28 el tratamiento versus una quimioterapia de igualmente basada en platino. Entonces, aquí podemos ver nuestros desenlaces. El objetivo primario es supervivencia libre de progresión de 16 versus 8.1 meses versus el brazo de quimioterapia, con hazard ratio estadísticamente sin cruzar la unidad y P's significativas. Y la supervivencia global fue de 29 versus 22 meses. Vemos aquí que las tasas de respuesta igualmente fueron pues bastante gratas, con un 72% versus 72% de tasa de respuesta objetiva versus 26%, siendo estadísticamente significativas de igual forma. Y vemos ahora las toxicidades del ceritinib. Vemos que de grado 1 a grado 4, el 100% de nuestros pacientes presentaron diarrea. Es uno de los, pues obviamente de las toxicidades que la mayoría de los TKI, sin embargo, específicamente el ceritinib presentan, siendo grado 4 78%, y otras alteraciones u otras toxicidades fueron las otras gastrointestinales, náusea, vómito, que se presentaron casi en el 70%, y elevación de pruebas de función hepática en el 60%, siendo grado 4 en el 31%. Y bueno, este cuadro lo pongo para comparar los primeros dos fármacos. Vemos el estudio ASCEND y el estudio PROFILE. Vemos que en estos estudios la diferencia principal en su metodología es cómo es que se determinó la alteración de ALK. Vemos que, como ya vimos, en el profile fue mediante FISH, mientras que en el ASCEND-4 fue por inmunohistoquímica. Vemos aquí las edades medias de nuestros pacientes, pues fueron más o menos parecidas. De igual manera, fueron en predominio en sexo femenino, como ya se había mencionado al principio de esta exposición. Y importante mencionar la cantidad de pacientes que presentaban metástasis al sistema nervioso central. Vemos que en el estudio ASCEND, en el grupo de ceritinib, 31% presentaban, mientras que en el estudio Solomon, el 26% presentaban metástasis al sistema nervioso central. Los desenlaces, pues ya los revisamos. Vemos que la supervivencia libre de progresión fue de 16 meses en el estudio de ceritinib, mientras de 10.9 meses en el estudio de crizotinib. Y aquí importante lo que quiero recalcar es la supervivencia libre de progresión en el subgrupo de pacientes con metástasis al sistema nervioso central versus aquellos que no tenían metástasis al sistema nervioso central. Vemos que en el grupo de ASCEND, en el estudio de ASCEND-4, con el ceritinib, pues en pacientes sin metástasis a nivel sistema nervioso central fue casi 3 veces más la supervivencia libre de progresión, y las tasas de respuesta objetivas del tratamiento
a nivel del sistema nervioso central, pues fueron del 73% en el estudio de ASCEND-4 para el ceritinib. Sin embargo, en el profile no fueron evaluadas, no se reportaron. Y las toxicidades, pues evidentemente mencionar que la diarrea pues va a ser una de las principales toxicidades en estos dos fármacos. Ahora empezaremos con los fármacos más modernos. Esta tabla nada más para ejemplificar que, bueno, tenemos varios estudios, los estudios ALEX, Alesia, ALTA y CROWN. El CROWN con su actualización publicada ahora actualmente en el ASCO 2024, con la vez que resultados pues bastante prometedores. Empezaremos con el alectinib en primera línea, igualmente un estudio fase 3 abierto y aleatorizado, en el cual se aleatorizaron uno a uno a recibir alectinib versus crizotinib. En este momento el brazo comparador ya en el año 2017 pues ya no fue quimioterapia, ya en este momento el crizotinib había sido aprobado como primera línea de tratamiento y es por eso que nuestro brazo comparador ya es otro TKI. Los pacientes que entraron fueron de igual manera pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, ALK positivos en primera línea y el objetivo primario fue supervivencia libre de progresión. Aquí podemos revisar un poco de nuestras características de la población. Vemos que importante mencionar es los pacientes fumadores, activamente fumadores, solamente el 3% en el brazo de crizotinib, que habían sido fumadores en el 32% y nunca fumadores en el 65%. Principalmente entraron pacientes con estadios clínicos 4, el 96%, y la histología, como ya nos podemos imaginar, pues más del 90% fueron pacientes con adenocarcinomas y solamente muy pocos pacientes eran pacientes, por ejemplo, 1% era un paciente con carcinoma escamoso. Con metástasis al sistema nervioso central, 38% de nuestros pacientes en el brazo de crizotinib presentaban esta actividad tumoral y si habían sido o no tratados, vemos que 5%, uno de 22 pacientes había sido tratado con cirugía. 4 pacientes de 22 habían sido tratados con radiocirugía y con radioterapia a holocráneo es el tratamiento más común en este momento de la publicación de la autorización del estudio, en el cual 73% tenía esta radiación a holocráneo. Y bueno, vamos a ver ahora sí los desenlaces. Tenemos aquí las curvas de supervivencia libre de progresión del alectinib versus el crizotinib. Vemos que fue un hazard ratio de 0.47 y el análisis hecho por el investigador nos dio con alectinib una supervivencia libre de progresión no alcanzada versus con el crizotinib de 11.1 meses y en el análisis hecho en comité independiente fue 25.7 meses versus 10.4 meses, ambos estadísticamente significativos. Las tasas de respuesta, que fue un objetivo secundario de este estudio, fue de 92 versus 79% y específicamente tasa de respuesta a nivel de sistema nervioso central, vemos que fue mayor en el grupo alectinib y las supervivencias globales de 84 versus 82% a 5 años. En el análisis de subgrupos, interesante mencionar que la mayoría, si no es que todos nuestros subgrupos se vieron beneficiados por el uso de alectinib versus el crizotinib. Únicamente vemos específicamente en los pacientes activamente fumadores que esto cruza la unidad con un hazard ratio de 1.16. Entonces aquí en los pacientes activamente fumadores, quizás más bien no tanto por el hecho de la actividad o no del tratamiento, sino más bien secundario a que el ser un fumador activo en cualquier contexto en pacientes con enfermedad avanzada, con cáncer de pulmón de células no pequeñas, pues ya es un factor de mal pronóstico. Y de igual manera, pacientes con ECOX mayores de 2, igualmente cruzando la unidad. Sin embargo, vemos que todos nuestros demás subgrupos se benefician más de la lectina. Y bueno, aquí las curvas de supervivencia global ya mencionadas. ¿Qué eventos adversos vamos a presentar? Específicamente con alectinib de todos los grados, los principales eventos adversos resaltados aquí en negritas va a ser el estreñimiento o constipación, nasofaringitis y disgeusia. Sin embargo, que hayan presentado un grado 3 o 4, el 1% de nuestros pacientes presentaron constipación, elevación de AST y ALT en el 1%, pirexia e hiporexia de igual manera en el 1%, y la toxicidad reportada en el brazo de crizotinib es muy similar a la ya reportada en el estudio previo del año 2011. En tercer lugar, tenemos el brigatinib, otro estudio publicado en el New England Journal of Medicine,
Es un estudio fase 3 abierto y aleatorizado, en el cual lo que valoramos fue el uso de brigatinib versus crizotinib en primera línea de pacientes ALK positivos con enfermedad avanzada, cáncer de pulmón de células no pequeñas. Se dio el brigatinib hasta toxicidad inaceptable y se permitió el crossover a la progresión de los pacientes con crizotinib. Entraron 250 pacientes, vemos de aquí características importantes de nuestra población. De igual manera, la mayoría eran pacientes que nunca habían fumado y solamente el 3% de la población en el grupo de brigatinib era actualmente fumador. Igualmente, más del 90% eran etapa clínica 4, adenocarcinomas en el 92% y 29% de nuestros pacientes habían tenido metástasis, bueno, tenían metástasis del sistema nervioso central y 13% de estos pacientes habían recibido previamente radioterapia a sistema nervioso central. El desenlace de supervivencia libre de progresión fue de 24 versus 11 meses, estadísticamente significativo, y aquí de igual manera vemos que todos nuestros subgrupos fueron beneficiados. Aquí recalcar, principalmente en aquellos que tenían sí metástasis del sistema nervioso central, el beneficio fue bastante claro, que es aquí en nuestros pacientes. Podemos ver las tasas de respuesta objetivas de 71 versus 60% y la duración de la respuesta no fue alcanzada en aquellos pacientes que habían desarrollado tanto respuesta parcial como completa al uso de brigatinib y específicamente en pacientes con metástasis al sistema nervioso central. Nuestras tasas de respuesta fueron 78 versus 29%. Y vemos que de estos pacientes la mayoría habían tenido respuestas parciales. El lorlatinib, la verdad es que bastante interesante el estudio Crown, publicado en el New England Journal of Medicine de igual manera, en el año 2020, aleatorizó pacientes con enfermedad etapa clínica 4, ALKs positivos en primera línea, a darles el lorlatinib a la dosis de 100 miligramos vía oral cada 24 horas versus el brazo comparador como en los estudios previos, crizotinib, y se estratificaron por la presencia o ausencia de metástasis al sistema nervioso central. En este estudio no se permitió el crossover y el seguimiento en el brazo de lorlatinib fue de aproximadamente 60 meses. Aquí importante mencionar, igualmente, nuestros pacientes, la mayoría eran pacientes con ECOX 1, que nunca habían fumado, sin embargo, que habían fumado sube bastante el porcentaje en comparación de los estudios previos. Nuestros pacientes eran etapas clínicas 4 en su mayoría, sin embargo, el 9% eran pacientes con etapas clínicas 3A y 3B, y como ya sabemos, pues el adenocarcinoma es la histología predominante en estos tumores, y vemos que el uso o metástasis del sistema nervioso central al momento de la aleatorización se presentó en el 26%, de los cuales 6% habían tenido radioterapia previa al sistema nervioso central. El objetivo primario fue la supervivencia libre de progresión. A 12 meses fue de 78 versus 39%, con tasas de respuesta objetivas de 76 versus 58%, y eventos adversos grado 3 a 4 se presentaron en el 72% del grupo con lorlatinib. En esta curva podemos ver los meses y vemos que en este momento en la publicación, en el año 2020, no se había alcanzado la supervivencia libre de progresión media en el grupo de lorlatinib, mientras que en el grupo de crizotinib había sido de 9.3 meses. Aquí están las curvas de supervivencia sin progresión al sistema nervioso central y vemos que el hazard ratio en el lorlatinib para la supervivencia sin invasión intracraneal o progresión intracraneal era con un 0.07, que de hecho, pues en esta actualización que vamos a revisar del año 2024, pues esta tendencia a hacer la verdad es que un tratamiento bastante efectivo para la actividad del sistema nervioso central, pues permanece. Supervivencias globales, vemos que es un hazard ratio de 0.78, sin embargo, sin diferencias muy grandes en ambos grupos. Y toxicidades, como ya mencionamos, pues grado 3 a 4 fueron 72% en el grupo con lorlatinib, principalmente de igual manera alteraciones metabólicas, colesterol e hipertrigliceridemia, que son como un dato que hay que estar vigilando en nuestros pacientes, edema, alteraciones como gastrointestinales como diarrea, vómito, constipación y náusea, así como algunos pacientes con fatiga, alteraciones como hipertensión, elevación de pruebas de función hepática. Y bueno, en este año, como ya mencioné, se publicaron los resultados a 5 años del uso del lorlatinib del estudio Crown, y vemos aquí que la supervivencia libre de progresión, pues
sigue siendo esta curva, sigue mostrándose bastante impresionante, 60 versus 8%. Vemos que no se ha alcanzado todavía la supervivencia libre de progresión en el grupo lorlatinib, mientras que en crizotinib pues, fue de 9.1%, 9.1 meses, perdón, con un hazard ratio de 0.19. Al momento de este análisis, aún no logramos la madurez suficiente o no se logra la madurez suficiente para mostrar los resultados de supervivencia global. Y aquí esto también me parece algo bastante interesante para recalcar, es los resultados en pacientes con metástasis en sistema nervioso central. Aquellos que sí presentaron, vemos cómo se favorece el uso del lorlatinib de manera, la vez que bastante impresionante. Otros grupos que se benefician mucho, pues van a ser aquellos que son menores de 65 años, aunque los mayores de 65 años de igual manera se benefician bastante, y aquellos que nunca fueron fumadores. La supervivencia libre de progresión en pacientes con metástasis al sistema nervioso central fue, como ya mencioné, aún no alcanzada versus 6 meses con hazard ratio de 0.8, y vemos que en aquellos pacientes que no tenían metástasis en sistema nervioso central al momento de la aleatorización, igualmente no se ha alcanzado la supervivencia versus 10.8 meses. Sin embargo, podemos ver que la tendencia de las curvas pues es a favorecer de manera bastante impresionante ambos grupos, pero en el grupo de metástasis al sistema nervioso central pues es algo bastante impresionante, y con algunas pacientes con mutaciones de mal pronóstico, siendo principalmente el estado de TP53 mutado, vemos que de igual manera en aquellos pacientes con lorlatinib y con TP53 mutado, la supervivencia y la progresión no se ha alcanzado, no mutado, perdón, pero mutado es de 51.6 meses. O sea, comparado con los otros tratamientos en los cuales sabemos que la mutación de TP53 es de mal pronóstico, vemos que aquí casi los 6 años, los 5 años, perdón, son alcanzados. Y bueno, hablando de las toxicidades, vemos que, como ya mencionamos en el estudio inicial del año 2018, las alteraciones metabólicas como hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia son bastante comunes en el brazo del lorlatinib. Sin embargo, llegar a grados más avanzados, pues es aproximadamente en el 20% de los pacientes que van a tener esas alteraciones metabólicas, a diferencia de los que se presentan en el brazo comparador de crizotinib. Es importante mencionar que en esta actualización del año 2024, se hace un hincapié muy importante que la reducción de dosis secundario, principalmente alteraciones metabólicas, en las primeras 16 semanas no impactó en desenlaces de supervivencia libre de progresión, como podemos ver en esta curva. Y bueno, para terminar la primera línea, tenemos el estudio de ensartinib publicado en el JAMA en el año 2021. Es el estudio, es el TKI anti-ALK más nuevo. Es un estudio igualmente fase 3, en el cual se le autorizaron 1 a 1 al uso del ensartinib versus crizotinib. Aquí importante mencionar que el 90% de nuestros pacientes eran etapa clínica 4 y el resto, 9%, eran etapa clínica 3B, y nuestros pacientes, el 32% tenían actividad a nivel del sistema nervioso central al momento de la aleatorización. Aquí importante, vemos los desenlaces, supervivencia libre de progresión de 25 versus 12 meses, con tasas de respuesta intracraneales, la verdad también bastante impresionantes, de 63 versus 21%. Vemos aquí el análisis por intención a tratar de supervivencia libre de progresión. Sin embargo, vemos aquí en aquellos pacientes sin actividad del sistema nervioso central, en el cual también las curvas favorecen el uso de ensartinib con P's estadísticamente significativas. Y en los análisis por subgrupos, la verdad es que todos los subgrupos se benefician. Sin embargo, aquellos pacientes que eran fumadores en el pasado o que actualmente fuman, pues el beneficio se va a diluir, a diferencia de aquellos que nunca fueron fumadores. Y bueno, las toxicidades, en el ensartinib la principal toxicidad, como ya vemos aquí en esta gráfica, es el rash. Sin embargo, siendo de grado 3 o 4, pues aproximadamente en el 12%, elevación de pruebas de función hepática y alteraciones gastrointestinales como náusea, constipación o diarrea y vómito también se van a presentar. Y bueno, entonces ya tenemos nuestra primera línea de tratamiento. El cáncer de pulmón se determina con el rearreglo de ALK. En este momento hay que determinar si se tienen o no actividad a nivel del sistema nervioso central. Como ya vimos, el crizotinib no tiene tanta penetrancia ni tasas de respuesta objetivas
a nivel del sistema nervioso central y es por eso que no se recomienda en caso de que sí se presenten. En caso de tengamos actividad tumoral del sistema nervioso central, pues vamos a intentar con cualquiera de nuestros fármacos recomendados por nuestras guías y al momento de la progresión de la enfermedad, pues ¿qué sigue? Ya vimos que nuestros TKIs van a tener mutaciones intrínsecas, van a tener resistencias o sensibilidades intrínsecas a las mutaciones del ALK. Sin embargo, durante el tratamiento, como veremos un poco más adelante, se pueden desarrollar nuevas mutaciones que nos van a conferir resistencias al tratamiento. Entonces, es necesario siempre a la progresión realizar algún perfil molecular para detectar mutaciones de resistencia o alguna resistencia off-target, que más adelante revisaremos, pero que nos oriente a qué tratamiento es el que podamos elegir. Continuar con un TKI, principalmente el orlatinib, que sabemos que tiene un perfil de resistencias y sensibilidades intrínseco más amplio, versus aquellos pacientes en los cuales la resistencia está off-target, que no tenemos todavía un fármaco que pueda como saltarse esa resistencia y en ese momento, pues que el paciente se vaya a quimioterapia, inmunoterapia o ensayos clínicos. Entonces, como ya mencioné, las guías de la NCCN recomiendan que se haga un perfil molecular ya sea en plasma o en tejido. Si la prueba plasmática, si se decide realizar una prueba plasmática, pero esta es negativa, esta biopsia líquida va a ser negativa, puede ser secundario a que aproximadamente entre el 15 y el 20% de nuestros tumores adenocarcinomas con esta mutación de LK no van a liberar el DNA al torrente sanguíneo y es por eso que se pueden presentar falsos negativos. Y es así que la recomendación va a ser rebiopsiar, lo cual es una recomendación grado 1 según la NCCN y también se puede considerar realizar ambos, una nueva biopsia, así como una prueba plasmática para toma de decisiones. Aquí pongo algunas de las opciones de pruebas líquidas para medir el DNA tumoral circulante que tenemos. Y es importante mencionar que este tipo de pruebas, además de favorecernos encontrar cuál es el perfil de resistencia, también nos va a favorecer para ver, nos va a ayudar para ver la respuesta o monitorizar nuestra respuesta. Si nuestro DNA circulante está negativo, nos puede hablar acerca de un aclaramiento o una disminución de la actividad tumoral, mientras que si hay una persistencia de la elevación del ctDNA, del DNA circulante, pues nos puede hablar de que se necesita un escalamiento del tratamiento, ya que se ha presentado una mutación. Y bueno, como ya mencioné, pues detectar específicamente cuál es el mecanismo de resistencia. Y bueno, vamos a hablar de los mecanismos de resistencia específicamente. Esta diapositiva la divido en mecanismos primarios versus mecanismos adquiridos. Entonces, los mecanismos primarios van a ser aquellos que tienen una falta de respuesta intrínseca al tratamiento desde el inicio de la terapia hasta los primeros 3 meses según la mayoría de los consensos actuales. Y esto puede ser porque nuestro paciente es, como ya vimos, intrínsecamente resistente al tratamiento. Por ejemplo, el crizotinib, que va a tener una resistencia intrínseca a la mutación L96M, o algunos pacientes que tengan algunas mutaciones asociadas que favorezcan una resistencia de manera intrínseca. Ahora hablando específicamente de las mutaciones adquiridas, es aquella que se presenta clínicamente como una progresión de la enfermedad después de una respuesta inicial, ya sea una respuesta parcial o una respuesta completa. Tenemos dos tipos de estas mutaciones, de estas resistencias adquiridas, las ALK dependientes y las ALK independientes. Las mutaciones ALK dependientes van a ser aquellas que van a ser específicamente dentro del ALK y la principal es aquellas mutaciones secundarias. Esto quiere decir que durante nuestro tratamiento con una ALK, nuestros pacientes van a desarrollar nuevas mutaciones para las cuales nuestro fármaco no va a tener actividad y es entonces que la actividad o la actividad cascada abajo de nuestra vía va a mantenerse nuevamente activada. Entonces, esto, además, como ya vimos en las imágenes previas, van a alterar la conformación de la sinasa, van a cambiar de forma de dónde es el sitio de unión de nuestro fármaco TKI y es entonces que el TKI va a tener una alteración al momento de su acción y además se modifica la afinidad del sitio de unión de ATP. Principalmente en esta imagen podemos ver que es toda esta gama de mutaciones nuevas que se pueden adquirir. Esta que vemos aquí en la fotito, en este dibujo, es nuestra tirosinquinasa ALK y vemos que pacientes que fueron tratados con ceritinib, el 21% va a presentar una mutación G1202, después de alectinib el 29% va a presentar esta mutación y después de brigatinib el 43% va a presentar esta mutación. Es por esto que la G1202, es nuestra mutación principal de
de una resistencia adquirida, sin embargo, vemos que pues hay una alta gama. Otro mecanismo ALK dependiente va a ser la amplificación de ALK en ausencia de mutaciones secundarias. En este estudio publicado por el doctor Katayama, se demostró que a pesar de que nuestro paciente está bien bloqueado su TK mediante un TKI, va a haber una amplificación del gen y esto va a favorecer la actividad intrínseca de la sinasa. Los otros mecanismos van a ser los ALK independientes y el más común o el más conocido van a ser las mutaciones o bueno, la activación de vías de señalización bypass. ¿Esto qué quiere decir? Como ya sabemos y ya vimos en las imágenes previas, nuestra tirosinquinasa ALK va a activar la vía de las MAP quinasas. Sin embargo, esta vía no solamente va a activarse mediante el único estímulo de ALK, sino que va a haber otras vías, otros receptores de tirosinquinasa como KIT, MET, HER, IGF-1 o EGFR que van a activar estas mismas vías. Entonces, las activaciones de estas vías bypass van a favorecer que a pesar de que tengamos bien bloqueado nuestro ALK, hay otras vías que van a estar activas y que van a favorecer las resistencias al tratamiento. Otros mecanismos van a ser los cambios morfológicos, como ya sabemos, la transición epitelio-mesénquima de las células tumorales, el cambio de histología de tumor de células no pequeñas a ser de células pequeñas o mutaciones de mal pronóstico, como ya vimos, P53 y P10. Entonces vemos que en porcentajes las alteraciones de otros genes u otras moléculas bypass va a ser en el 36%, como ya vimos. Sin embargo, de igual manera, en primer lugar, tenemos las mutaciones de ALK, que van a ser mutaciones secundarias en el 36%, como ya mencioné, y otras alteraciones, otros porcentajes, como ya vimos, en el 18% pueden ser no conocidas y en el 18% pueden ser secundarias algunas de estas amplificación del gen en ausencia de otra mutación intrínseca del ALK. Entonces, aquí interesante me parece mencionar el perfil mutacional que induce resistencias a TKIs. Esto es como, pues coloquialmente diríamos, un acordeón para saber a qué es sensible y a qué es resistente cada uno de nuestros fármacos. Como ya mencionamos, el crizotinib va a ser solamente sensible a L1198F y va a tener bastantes resistencias. Y a diferencia del orlatinib, vemos que este va a ser sensible a bastantes mutaciones de nuestra tirosinquinasa y va a ser solamente resistente justo al L1198F. Y aquí podemos ver la gama de sensibilidad y resistencia de cada uno de nuestros fármacos. Este es igual manera este acordeón que les menciono, pero de manera como un poco más gráfica. Vemos, por ejemplo, que el ensartinib va a ser sensible a muchas mutaciones y vemos de igual manera el orlatinib pues va a tener una amplia sensibilidad a muchas de las mutaciones que se presentan en nuestra tirosinquinasa ALK, pero nos vamos a la columna de crizotinib, en el cual vemos que pues únicamente va a ser sensible a muy pocas mutaciones. Entonces, este estudio me pareció interesante mencionarlo. Hace rato hablé un poco del DNA tumoral circulante. Este es un estudio publicado en el 2022 en ESMO Open, en el cual es un estudio de vida real o de mundo real, en el cual se hicieron análisis de DNA tumoral circulante después de una resistencia a un tratamiento de primera línea para ALK en pacientes con cáncer de pulmón con esta mutación. Entonces, post-crizotinib vemos que principalmente se encontró que el ALK era wild type, o sea que no tenía mutaciones nuevas. Entonces, la conclusión de ellos fue que uno de los principales mecanismos también de resistencia, pues es este otro que es ALK independiente. Sin embargo, en muchos otros pacientes, por ejemplo, vemos este rojito, estaba esta mutación de L1196M, para la cual el crizotinib pues no va a tener actividad, y en el 12% va a haber más de 2 mutaciones de ALK que van a conferir esta resistencia al crizotinib. Posterior a un tratamiento de segunda línea con TKIs, vemos que la mayoría de nuestros pacientes de igual manera van a presentarse con un ALK wild type, sin embargo, en gran porcentaje vamos a tener estas mutaciones, por ejemplo, G1202, que ya les mencionaba que es la más común después de tratamientos de segunda generación para ALK, y por post-lorlatinib, que vemos que va a ser un tratamiento de tercera generación, vemos que la mayoría de nuestros pacientes van a adquirir más de 2 mutaciones de ALK para que sea resistente al uso de lorlatinib. Y en esta otra gráfica podemos ver que principalmente post-lorlatinib, nuestra principal mutación
Van a ser dos, la de ALK L1196M y G1202, como ya habíamos visto en nuestros cuadros previos, mientras que post-crizotinib, que va a ser de generaciones previas, la principal mutación encontrada va a ser la de ALK L1196M dentro de esta serie de casos que, como comenté, se publicó en el año 2022. Entonces, recordando este cuadro, pues entonces tenemos que tener estas mutaciones de resistencia para toma de decisiones en el contexto de segunda línea después de una progresión a primera línea, se hace un perfil molecular y es aquí donde vamos ahora a revisar ya para finalizar la clase las aprobaciones de segunda línea. Para la aprobación del ceritinib tenemos dos estudios, el ASCEND-5 y el ASCEND-9. ASCEND es la verdad es que una serie de varios estudios en los cuales se ha aprobado el uso del ceritinib. Sin embargo, estos dos estudios son en segunda línea. El primero es el ASCEND-5, que es un estudio fase 3 al autorizado, controlado, abierto, en el cual la línea previa podía ser 1 hasta 2 líneas previas, en las cuales se podían incluir quimioterapia y, importante, crizotinib previamente. Se le autorizaron 1 a 1 al uso de ceritinib, 750 miligramos al día versus quimioterapia. Y vemos aquí que los desenlaces en el objetivo primario fue de 5.4 meses en segunda línea en el uso de ceritinib versus 1.6 meses en el uso de quimioterapia. Estadísticamente significativo, con un casarrello sin cruzar la unidad. Y vemos aquí las tasas de respuesta objetivas del 45 versus el 8% solamente en quimioterapias. Y en el segundo estudio, que es el que les menciono aquí, el ASCEND-9, es un estudio fase 2, en los cuales nuestros pacientes, a diferencia del estudio ASCEND-5, la primera línea igualmente podían ser 1 o 2 líneas, sin embargo, la previa había sido con alectinib. En este estudio, como es un fase 2, fue una población de 20 pacientes que entraron solamente a un único brazo de uso de ceritinib a esta misma dosis que ya conocemos y su objetivo primero fue la tasa de respuesta objetiva. Vemos aquí que nuestros pacientes, el 15% es una respuesta completa, el 70% se mantuvo con una respuesta parcial y 5% con enfermedad estable y vemos que la razón de descontinuación del tratamiento fueron aquellos pacientes que presentaron una progresión de la enfermedad y vemos aquí tasas de respuesta objetivas del 25% en el uso de ceritinib en segundas líneas en pacientes que progresaron a una quimioterapia y o alectinib previo. El brigatinib en segunda línea se aprobó mediante este estudio, que es el estudio ALTA-2, en el cual los pacientes, importante, habían progresado a alectinib o ceritinib previo. Entraron 130 pacientes a este estudio, que era un estudio fase 2 de solo un brazo a la dosis de brigatinib de 180 miligramos al día, empezando en el día 1 al 7 con la mitad de la dosis, y vemos que su objetivo primario fue de tasa de respuesta objetiva. En los pacientes que habían recibido alectinib, ¿cuántos pacientes habían recibido alectinib previo? Eran la mayoría de nuestros pacientes, el 84%, y estos pacientes habían tenido en una duración media de 11.6 meses con el tratamiento previo, y vemos que los pacientes que habían recibido ceritinib eran solamente el 17%, y estos pacientes tuvieron una media de duración de tratamiento con ceritinib de 8 meses únicamente. Aquí vemos las tasas de respuesta objetivas, que era el objetivo primario de este estudio, que fue 26.2%. Vemos aquí en este diagrama de cascada que la mayoría pues, de nuestros pacientes se mantuvieron con una respuesta parcial o una enfermedad estable y que respuestas completas solamente pues un paciente la presentó, y vemos que la supervivencia libre de progresión fue solamente de 3.8 meses, por lo cual pues, hay una actividad limitada, una respuesta limitada en este subgrupo de pacientes. El otro estudio, que es el ALTA-3 para la aprobación de brigatinib en segunda línea, fue un estudio publicado en el año 2023, es un estudio fase 3, en el cual entraron pacientes con esta enfermedad metastásica o localmente avanzada, ALK positivo, y que hayan sido tratados previamente con crizotinib. Importante, no se permitió otro ALK más que crizotinib en primera línea, a diferencia del estudio previo, en el cual el ALTA-2 vemos que sí se permitía alectinib o ceritinib, aquí fue solamente crizotinib, que se haya progresado durante el tratamiento de crizotinib y que hayan tenido hasta máximo 2 líneas de tratamiento previo, sistémico previo. El objetivo primario fue supervivencia libre de progresión, aleatorizada a 2 brazos, brigatinib versus alectinib, hasta progresión de la enfermedad, toxicidad o que el paciente haya firmado descontinuación del consentimiento
para el tratamiento. Entonces vemos aquí que nuestras respuestas, en nuestros pacientes, nuestros pacientes que se aleatorizaron aquí, habían tenido una media de duración de 16 meses al tratamiento y el 24% tenían metástasis al sistema nervioso central en este momento. Y vemos aquí los desenlaces con un hazard ratio de 0.97 y con PES no estadísticamente significativas, y es por eso que este estudio no se consideró positivo. Y bueno, el lorlatinib en segunda línea, tenemos este estudio fase 2, en el cual tenemos dos grupos, el grupo A con crizotinib previo y el grupo B con un TKI de segunda generación. Entraron pacientes que habían tenido alectinib en el 85% de los 274 pacientes con TKI de segunda generación, y vemos que en el grupo A, que es aquellos pacientes que habían tenido crizotinib previo, el lorlatinib, más allá de la enfermedad, de la progresión de la enfermedad, tuvo una duración, una supervivencia global media no alcanzada. En el grupo B vemos que la supervivencia global media fue de 26 meses con lorlatinib más allá de la progresión a un TKI de segunda generación, que es el grupo B. Entonces, en este estudio podemos ver las curvas en las cuales podemos concluir que continuar el lorlatinib más allá de la progresión con TKIs de primera y segunda generación es una estrategia viable, aún sin alcanzar la supervivencia global de estos pacientes con crizotinibs previos. Y bueno, ya para terminar nuestra sesión del día de hoy, quiero mostrar este cuadro que es una guía nada más acerca de cuál puede ser la secuencia de tratamiento ideal para nuestros pacientes con estas características, ¿no? Aún la crizotinib y el ceritinib de generaciones previas son herramientas viables que se recomiendan en todas las guías y que tienen evidencia de respuesta frente, como ya vimos, a un perfil mutacional, aunque limitado, pero sí hay evidencia de respuesta. Entonces, en caso de empezar con un TKI de generaciones más antiguas, pues podemos, al momento de la progresión, dependiendo de nuestro perfil mutacional, continuar con cualquiera de estos tratamientos, alectinib, brigatinib, ceritinib, todos con evidencia, y el lorlatinib con una evidencia, como ya vimos, contundente. Es importante mencionar que si nuestros pacientes en segunda progresión o en segunda o tercera línea todavía presentan una progresión de la enfermedad, el lorlatinib todavía sigue siendo una opción viable en tercera línea al tener un perfil mutacional más importante. Nuestros pacientes que inician con TKIs de generaciones previas, pues es importante mencionar que el perfil mutacional a los cuales van a ser resistentes pues va a ser más amplio, y es por eso que el lorlatinib se recomienda en líneas posteriores. Sin embargo, es importante también mencionar que en caso de que nuestra prueba genética que se realiza después de la progresión, nuestro paciente todavía es sensible a algún TKI de generación previa que no se haya utilizado, es una herramienta que también puede ser válida. Entonces, para concluir, pues quiero hablar un poco de la epidemiología. Importante mencionar que nuestro perfil de pacientes, a pesar de que clínicamente pues no podemos determinar si es o no ALK positivo, podemos tener un perfil de paciente que nos haga tener la sospecha clínica que tiene un ALK positivo. Es importante mencionar que a todos nuestros pacientes se les debe de pedir el ALK en el contexto de un cáncer de pulmón de células no pequeñas. Los métodos diagnósticos, como ya mencionamos, pues son varios, y la recomendación es que según sea la disponibilidad de nuestro centro, sea el método diagnóstico que utilicemos. Vemos que incluso métodos más antiguos como el FISH o inmunistoquímica siguen siendo métodos válidos y recomendados por las guías. Vemos ya nuestras generaciones, nuestros perfiles, y vemos actualmente en nuestras estrategias de tratamiento en primera y segunda línea. Vimos las actualizaciones más recientes de nuestro tratamiento, principalmente el lorlatinib en el estudio Crown. Y bueno, creo que nuestro reto que todavía tenemos que seguir y se tiene que seguir la investigación, pues es con la actividad tumoral al sistema nervioso central, así como nuestro perfil de resistencias. Ya vimos que en el futuro se espera que haya incluso TKIs que tengan actividad en estos pacientes que tienen mutaciones de mal pronóstico como PTEN o P53, y pues esto es lo que sigue, ¿no? La medicina personalizada, que nuestros pacientes siempre sean perfilados genéticamente, que sus tumores sean perfilados genéticamente para tomar decisiones basadas pues en evidencia que favorezcan el tratamiento de nuestros pacientes. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente revisión, muy amplia, ¿no?
Eh, mi comentario va a ir en esta parte final que usted comenta, ¿no? Creo que es importante. Cáncer de pulmón ha sido el mejor ejemplo de la medicina personalizada, ¿no? La importancia de la biopsia eh, es vital y como comentabas, ya tenemos la accesibilidad, la factibilidad, luego el estudio BIFAST de que podemos detectar ALK en biopsia líquida, ¿no? Muchas veces puede ser difícil rebiopsiar a un paciente por algún tipo de progresión que puede ser un poco inaccesible, ¿no? Pero también tener en cuenta que ALK, como usted bien comentó, podemos tener información a través de la biopsia líquida. Am, ¿Cuál es el mejor inhibidor? Yo creo que, si bien es cierto, hay un poco más de solidez en este momento con lorlatinib, creo que el mejor inhibidor va a ser el que tú tengas a la mano, ¿no? Eh, Sabemos que brigatinib no está en todos los países de Latinoamérica tan accesible. Creo que con los que más estamos un poco más familiarizados, aparte de criso y seretinib, probablemente sea lectinib, y lorlatinib cada vez empieza a ganar más terreno. Tener en cuenta las toxicidades que usted muy bien comentó, tal vez brigatinib, el incremento de la lipasa, el incremento de la creatinine-fosfoquinasa, lorlatinib, los problemas del colesterol, los problemas o la toxicidad asociada a alucinaciones, cambios de visión, el edema que puede asociarse al incremento de peso. Entonces, el abordaje multidisciplinario es muy importante para hacer un manejo óptimo de las toxicidades. Um, en mi práctica, en lo habitual, si un paciente lo diagnostico durante el tratamiento, yo hago el cambio lo más temprano posible, pero como bien comentó, las guías te recomiendan que puedes igualmente continuar tu quimioterapia a los ciclos que ya obviamente conocemos, tal vez 4 ciclos, y hacer el switch. ¿Cómo, tal vez una pregunta y un reto que tenemos hoy por hoy es el hecho de la reciente publicación en ESMO, octubre del 23, del rol de la lectinib en adyuvancia, ¿no? Entonces, el tener cada vez más estos inhibidores de manera temprana, si en algún momento el paciente presenta resistencia, pues aquí tenemos ya un reto y creo que habrá que ver en cuánto tiempo se presenta la recurrencia de la enfermedad, ¿no? Tener en cuenta que ya también tenemos ALK, al igual que GFR, con una estrategia terapéutica en adyuvancia. ¿Cómo avisoras este panorama, doctora? Ay, perdón, no podía hablar el micrófono. Claro, evidentemente, bueno, el objetivo de la clase del día de hoy fue en enfermedad avanzada, pero claro que sí, que tenemos no solamente el uso de estos TKIs en enfermedad avanzada, sino de igual manera en adyuvancia, ¿no? Que creo que es lo que sigue. Ya nuestros tratamientos en etapa avanzada metastásica ya están claros, ya sabemos que hay un claro beneficio. Entonces ahora pues avanzar con tratamientos en enfermedad más temprana, creo que también ese es un reto importante. Y pues es prácticamente lo que sigue, como usted menciona, de la medicina personalizada. Sí, correcto, creo que es importante. Igual hay trabajos, al igual que GFR, con ALK en uso de neoadyuvancia, ¿no? Y ya veremos lo que con el tiempo vamos a ir viendo. Eh, no, excelente revisión, doctora. Muchas gracias, muchas felicitaciones. Muchas gracias. Yo creo que pues estamos listos, Anita, ¿no? ¿Algún comentario final? Eh, pues solamente que el doctor Serrano quisiera dar algún comentario. Gracias, Ana. Buenas noches a todos. Gaby, Bueno, felicidades. Lo había comentado, es una amplia y buena revisión. Eh, yo en realidad creo que más allá de eh, lo que ya se ha comentado, eh, vale la pena señalar que ha sido una neoplasia ejemplo del desarrollo de múltiples fármacos que han sido útiles, la gran mayoría, y que nos permiten tener un abanico de opciones terapéuticas. Pero en realidad yo quisiera preguntarte desde tu punto de vista, ¿cuál es la mejor secuencia de tratamiento?
obviamente eso es basado en análisis genómicos, pero de acuerdo a eficacia, supervivencia, selección de pacientes de manera individualizada, por mutación, y considerando que en nuestros países muchas veces todavía estamos limitados en esta disponibilidad de tecnología, ¿cuál puede ser la mejor secuencia que considere? Claro, doctor, excelente pregunta. Pues de hecho sí, creo que mejor tratamiento que podamos tener es aquel que se pueda continuar, que se tenga disponibilidad en nuestros centros, ¿no? Primero que nada. Como ya mencionamos, a pesar de que el orlatinib suena un tratamiento pues así como idílico, al tener un gran perfil de sensibilidad a muchas mutaciones, creo que es importante que iniciemos con lo que se tenga y en mi opinión sería dejarle el orlatinib a pues siguientes líneas para poder continuar con esta respuesta, ¿no? Sabemos que se nos van a como haciendo un poco más estrechas las posibilidades al ir adquiriendo mutaciones y vemos que el perfil mutacional pues del orlatinib es pues mucho más amplio. Sin embargo, pues o sea, yo creo que sería dependiendo del tratamiento que tengamos disponible y obviamente como usted ya mencionó, pues de nuestro perfil mutacional. Si al momento del diagnóstico nuestro paciente es sensible a un TKI de generación más antigua, una generación previa, pues creo que no sería nada mal, no estaría nada mal iniciar con ese tratamiento, ¿no? Para poder dejar aquellos, cuando se haga una resistencia, todavía tener opciones terapéuticas con TKIs con mayor potencial o con mayor perfil de sensibilidad. Gracias. Ana, no sé si hay tiempo donde podamos todavía hacer alguna pregunta. Sí, sí, sí. ¿Tendrías como algún perfil? Gracias, Ana. Gaby, ¿tendrías como algún perfil clínico para poder seleccionar pacientes que puedan ir al orlatinib o a un TKI de segunda generación o incluso alguno para, para criso? Claro, más allá de la disponibilidad, suponiendo que lo los tuviéramos todos disponibles a la mano. Clínicamente, eh, ¿hay algún perfil con el que puedas seleccionarlos? Pero, doc, pues la verdad es que, como usted ya dijo, nuestra toma de decisiones pues va a ser por disponibilidad, como ya dijo, si se tienen todos, y en segundo lugar, por el perfil mutacional. Sin embargo, en cada uno de nuestros estudios, a pesar de que, como en la población general de pacientes con ALK mutados, van a ser mayoría de pacientes que nunca fueron fumadores. O sea, por ejemplo, en el estudio de los Latinib en el Crown, más del 50% de nuestros pacientes eran no fumadores, pero tenemos un porcentaje a la vez que bastante alto, más que en los otros estudios, de más de 35% de pacientes fumadores y incluso en estos pacientes la respuesta fueron positivas, como vimos en los análisis de subgrupos. Entonces, a diferencia de los estudios de generaciones previas, por ejemplo, en los que nuestros pacientes eran en un porcentaje muy chiquito fumadores previos y que las respuestas en los análisis por subgrupos no fueron tan positivas. Entonces, quizás en aquellos pacientes que fueron fumadores, podemos pensar que el orlatinib sería una mejor opción. De igual manera, con los ECOX más altos, la mayoría de nuestros estudios presentan pacientes con ECOX 0 o 1, pero en el estudio Crown del orlatinib entran incluso casi el 10%, me parece que es entre el 8 y el 9% de pacientes con un ECOG 2. Entonces, quizás en pacientes fumadores, pacientes con ECOGs más altos, el orlatinib podría ser una opción, sobre todo porque se incluyeron en los estudios, ¿no? Entonces, pues eso podría ser como algún perfil epidemiológico, clínico, que nos podría ayudar a tomar decisiones. Gracias, claro, y obviamente en función de la presencia o ausencia de metástasis cerebrales, lo que podría en algún momento dado ser algún factor para seleccionar alguna de estas opciones terapéuticas. Muchas felicidades y muchas gracias. Ana, gracias también por la oportunidad que nos permitiste para poder presentar. Siempre participar con Elo, contigo y con todos ustedes es muy interesante para todos nosotros. Esperemos que podamos seguir contribuyendo con ustedes.
No, pues al contrario, muchas gracias. Gracias a todos. Doctora, pues muchas felicidades y pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches. Felicitaciones, un abrazo desde Ecuador. Gracias. Bye.